Luego de saludar After greeting a todos aquellos que en diferentes latitudes del mundo everyone who is in different parts of the world están con nosotros, and are connected with no voy a us, tratar de mencionarlos a todos I won't try to mention all of you porque son muchos lugares because there are many places y perdería alguno. and I would miss one of you. De tal manera que un abrazo And so I send a para hug todos los hijos espirituales to all the spiritual que children constantemente están con nosotros who are constantly with us los días domingo, Here on- 10 de la mañana y 6 de la tarde, on Sundays at 10 a.m. and 6 p.m. en los días jueves a las 7:30 and on Thursdays at 7:30 y todos los días and every day a las 6 de la tarde at 6 p.m. con nuestro devocional. For our devotional. De tal manera que conéctese con nosotros And so connect with us y aprendamos junto de la Escritura. so we can learn scripture together. Como lo anuncié en la charla anterior, As I announced in our prior chat, en este momento, en esta ocasión, in this occasion, vamos a estudiar algunos asuntos proféticos we're going to study some prophetic issues vinculados con las palabras del Señor Jesús linked with the words of the Lord Jesus en Mateo capítulo 24. in Matthew chapter 24. Por supuesto, Of course, y es de entender it's to que no understand voy a tratar de abarcar that I'm not going to try to embark todos los aspectos proféticos de los cuales el Señor habló, all the prophetic aspects that the Lord spoke about, porque 30, 40 minutos no nos alcanzaría. because 30 or 40 minutes are not enough. Necesitaríamos una serie de estudios solo sobre Mateo 24, We will need a series of studies only on Matthew lo 24, que nos llevaría a los profetas como Daniel, which would take us to the prophets like Daniel, Isaías, Isaiah, Ezequiel, Ezekiel. y tendríamos que estudiar también We would also have to el study libro de adoración, the book of el libro worship, de Apocalipsis, the book of el Revelation, libro que revela los misterios, the book that reveals the de mysteries. tal forma que nos vamos a concentrar Hence, we will focus on solamente en dar claridad only to give sobre clarity algunos de los elementos proféticos some of the prophetic que elements estamos viviendo en estos días. that we're living in these Dios times. sigue teniendo el control. God continues to have Hemos control, estado trayendo una palabra de ánimo, and we've been bringing a word of encouragement, diciéndole a los oyentes telling our hearers que no se aflijan, not to be aunque si bien afflicted, es cierto, even though it's true. es de terror lo que está pasando en el mundo, What's going on in the world is of terror, pero más grande debe ser nuestra confianza en Dios. but our trust in God should be greater. Y aunque usted no lo crea, And while you may not believe it, no estamos viviendo los peores tiempos de la humanidad. we're not living the worst times of humanity. Vamos a mencionar We will por mention lo menos 10 ejemplos at least 10 examples de plagas, of de plagues, pandemias, pandemics, de epidemias of epidemics que han surgido desde el primer siglo that have emerged since the first century hasta el siglo XXI. to the 21st Y usted se century. va a quedar sorprendido And you will be de surprised cómo Dios está teniendo misericordia al día de hoy of how God is having mercy up to por today amor a los escogidos. because of his love to the Porque la chosen Biblia ones. dice The Bible que la says copa de su ira that the cup of his no se ha rage derramado sobre la maldad del mundo has not been poured out on the wickedness of por the world amor a sus escogidos. because of love to his chosen Está ones. sucediendo And this is lo happening, mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra en el libro de the Génesis. same thing that happened to Sodom and Gomorrah in the book of Genesis. Cuando Dios le reveló al padre de la fe Abraham When God revealed to the father of faith, which is que iba a Abraham, destruir aquellas ciudades. that he would destroy those Y cities, para aquel entonces el sobrino de Abraham, Lot, estaba en las ciudades. so that Lot, his nephew, was in those cities Y at the Dios time. dijo, And God said, ¿haré algo sin primero revelárselo a mi siervo Abraham? shall I do something without first revealing it to my servant Y Abraham? cuando Abraham lo supo, When Abraham found out, hizo lo correcto. he did what was correct. Empezó a interceder. He began to intercede. Y él dijo, Señor, He said, Lord, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿la perdonarías? if there were 50 righteous men in the city, would you forgive it? Y Dios dijo, And God said, efectivamente, effectively, si he hubiera said, 50 justos, la perdonaría. if there were 50 righteous men, I'd forgive Luego the city. Abraham redujo el número Then Abraham reduced the y dijo, number. si hubieran 40, He said, if there were 40 though, luego dijo, si hubieran 30, then he said, if there were 30 luego though, dijo, si hubieran 20, he took it down to y 20. luego dijo, si hubieran 10. Then he said, if there were 10, ¿Por qué 10 fue el último número? why was 10 the last number? Porque se creía en aquel In entonces that time it was que believed 10 era el número that 10 was the para number que hubiera quórum, for there to be a quorum, para que Dios extendiera su for misericordia. God to extend his mercy. Hoy en día, Nowadays, donde 2 o 3 están en su nombre, where ahí two está Él. or three are gathered in his name, he is La there. gracia
es más abundante, más sublime, más generosa. The grace is more generous, sublime, and abundant. Pero al mismo tiempo la gracia Yet at the same time, es más grace demandante is more que demanding todas las dispensaciones anteriores than all the prior y dispensations que todos los pactos que hubieron. and all the covenants that there Y yo were. creo que el pacto más glorioso I believe the most glorious y covenant el tiempo más hermoso and the most wonderful lo time, está viviendo la iglesia en este tiempo, the church is living it now. porque hemos tenido un For entendimiento we've had an de lo understanding profético, of the de prophetic, lo apostólico, of the apostolic, de lo eclesial, of what is de lo ecclesiastic, escritural, of what is written, de lo escatológico of what is y ecclesiastical, de la obra de Dios and of the works of God en el hombre. in man. De tal manera que debemos dar gracias a Dios Hence, we should give thanks to por God el cúmulo de revelación for the accumulation of que Él revelation nos ha regalado. that He's given us. Y esa información nos empodera, And that information empowers porque us. ese conocimiento nos hace fuertes For that knowledge gives us y strength nos da las herramientas and gives us the para tools defendernos de toda pandemia y de toda crisis. to defend us between any crisis and pandemic. Por supuesto, Of course, necesitamos la misericordia de Dios we need the mercies of God para que Él intervenga a favor de nosotros. so He can intervene in our favor. Y estamos seguros And we're sure que Él lo hará. that He will do No so. voy a pretender entrar al campo místico I won't pretend to enter this mystic o camp incierto or this de unsure field declarar que to, se va a deshacer ese virus, to declare that this virus would dissolve. pero lo que sí creo But what I do es que believe en la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. is that by the wounds of Christ we've been healed. Y Dios va a cumplir un propósito en todo esto. God will fulfill a purpose through all Porque this, después de las grandes pruebas, because throughout all the greatest trials, siempre viene un avivamiento. always a revival comes. Después de estas palabras introductorias, After these introductory words, miremos lo que dice Mateo capítulo 24. let's see what Matthew 24 says. Voy a leer la versión Reina Valera I'm going to read the Spanish version, Queen del Valerie 1960. of Si 1960. usted tiene su Biblia, If you have your Bible, tómela en su mano, take it in your agarre hand, un marcador take a para marker que pueda subrayar algunos versos claves. so you can highlight some key verses. Tome un papel, un cuaderno Take paper or y notebook escriba. and write Le down. voy a recomendar algo. I'm going to recommend something here. Tanto a la enseñanza So much as to the de hoy, teaching domingo 12 de abril en la mañana a las 10, of today, Sunday in the morning, April the la 12th, cual usted la puede buscar en YouTube. which you can find on YouTube. Ahí aparece con fecha There you can find it by the en los date videos, on the videos. o lo puede buscar Or you en can- el Facebook de Ministerios Betania, Find it on our ministry's Facebook page, USA, Bethania USA, para que usted pueda sentarse so you can sit down y poner en pausa, and put pause escribir, and write down volver a correr la grabación, and rewind escuchar, and play it and poner listen. en pausa Pause y hacer again anotaciones. and write some more notes. Le confieso que es uno de los métodos de estudio que yo utilizo. I'll confess it's one of the tools that I use for study, Escuchar a personas de conocimiento y sabiduría to listen to people of knowledge and wisdom y aprender de lo que están diciendo, and to learn from what they're saying. pero me gusta ser como los de Berea, But I like to do as this. que era un pueblo, Berea era un pueblo en los tiempos de Pablo, Berea was a town in the times of y Paul. dice que estas gentes escuchaban a Pablo atentamente They say that these people would listen to Paul e attentively. iban a las escrituras Then they would go to Scripture para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. to see what Paul was saying was so. Esa debe de ser una norma en el There creyente should be a norm in the believer que quiere seguir la voz de Dios y la dirección del Espíritu. that wants to follow the voice of God and of the Spirit, Escudriñar la escritura. to search the No Scriptures, simplemente dar por hecho not simply making it que a porque fact. alguien that because lo dijo, es así. Someone said it, it is so. Es más, Moreover, Pablo escribió, Paul wrote, escudriñen las profecías, study the prophecies, retengan lo bueno retain what is y good, desechen lo malo. and cast away what ¿Qué is bad. significa eso? What does this Que mean? en las palabras proféticas de hombre That the prophetic words of man, pueden haber elementos humanos there could be human elements in que there, son errores de la naturaleza, which are errors of humana. nature, of human nature. pero hay palabra de Dios en medio de todo eso. But there's words of God through all that. Por eso lo que dijo Pedro That's what Peter en said su primera epístola in his first es lo epistle. más importante, Is what's more que important. tenemos la palabra escrita, That we have the written word, la palabra profética más segura, the prophetic word which is more la sure, cual alumbra which illuminates como una antorcha en un lugar oscuro, as a torch in a dark place, a la cual hacemos bien en estar atentos which we would do well to be attentive hasta to el día de nuestra redención. up to the day of our redemption. Con ese pensamiento en la mente, So with that thought in mind, leamos. let's read. Cuando Jesús salió
del templo y se iba, when Jesus went out of the temple and departed, se acercaron los discípulos his disciples came to him para mostrarle los edificios del templo. to show him the buildings of the temple. Respondiendo, él les dijo, Jesus said unto them and said, ¿veis todo esto? see you all these De things? cierto os digo Verily I say unto que no you, quedará piedra sobre piedra there shall not be left a stone upon que no sea another derrumbada. that shall not be thrown Ahí down. encontramos There we find la primera palabra profética que soltó Jesús. the first prophetic word that Jesus unleashed. Los judíos en el tiempo de Cristo The Jewish people in the time of se Christ, sentían orgullosos they felt with pride de tener el templo en el cual ellos adoraban a Dios. to have the temple in which they worship God. Era un templo suntuoso It was a great que temple había sido reconstruido por Herodes. that was constructed by Herod. Era el templo de Salomón It was the temple of y Solomon había sido embellecido. that was Y beautified era una de las maravillas del mundo en aquel and one of the entonces. wonders of the world at that Y time. los judíos se jactaban And the Jewish people would no de boast, que Dios habitara con ellos, not that God would abide sino de with que su them, templo era suntuoso, but that their temple was que so su great templo estaba tapizado con oro, that it was plated with gold, con piedras with preciosas. precious stones. Seguramente era algo hermoso Surely it was something wonderful, y Dios se lo merece. and God deserved it. Pero de muy poco sirve But it's very less toda to la hermosura y la elegancia terrenal take into account the earthly elegance con and la cual wonders nos podamos esforzar para construir un edificio, un which templo, we can put effort to build a temple or si building la presencia de Dios no está allí. if the presence of God is not there. En este caso, In this case, la respuesta de Jesús the Jesus' fue, answer was, ¿veis todo esto? do you see all this? De cierto os digo Surely I tell you que no quedará piedra sobre piedra. that a stone will be not left que no upon sea another derribada. that should not be thrown down. Este acontecimiento se cumplió This happening occurred en el año 70 del primer siglo, in the year 70 of the first century, cuando los romanos, when the Romans, por la mano del emperador Vespasiano, through the hand of the emperor Bithynian, de tal manera que envió a su general Tito that he gave to his general Titus, y arrasó la ciudad. and he went into the city. Se dice que cerca de 1 millón de judíos It says that about 1 million Jews perdieron la vida en aquel acontecimiento. lost their lives in that event. Desde ese entonces, Since that occurrence, Israel no tiene templo. Israel has no No ha temple. tenido un lugar donde adorar a Dios They've had no place to worship God y in, difícilmente lo tendrá. and they difficulty will have Aunque that. existe la ponencia dispensacionalista, And while we have that que es una dispensationalism, línea de teología which is a line of theology, que which en un momento determinado at some determined moment, Israel reconstruirá el templo Israel will reconstruct that en el lugar temple donde está ahora la mezquita in the place where now the mosque is, palestina, the Palestine mosque en la is, cúpula de la roca, on that, or upon that rock place, conocida también como la mezquita de Omar. known also as the Omar Mosque. Hay algunos dicen Some say que Dios that va a God destruir eso por medio de los judíos will destroy that through the y Jewish que los people, judíos and that the Jews van a reconstruir el templo will reconstruct the temple, que estuvo ahí hace tiempo. which was there a time ago. Pero si eso fuera cierto, But if that were true, tendríamos que we would have to menospreciar el sacrificio y la sangre de Cristo. belittle the sacrifice of Jesus Christ. Porque ¿qué sentido tiene Because what meaning is there si in Jesús vino a anular el pacto de sacrificios y derramamientos de if sangre Jesus came to undo the covenant of sacrifices and animal para sacrifices ofrecer su propia sangre to offer his own como blood el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? as the Lamb of God that takes away the sin of the Si en world? una era futura If in a future time iba a volver otra vez y se iba a volver otra vez we would once a again los lineamientos y estatutos de la ley, go back to the statutes of the de law. tal manera que es totalmente ridículo para un cristiano creer Therefore, esto, it's completely ridiculous for a Christian to believe porque la this, sangre de Cristo because the blood of fue Christ derramada una sola vez y para was siempre. poured out once and for all, Ya no forever. hay necesidad de ritos, There's no more need for de rituals, tradiciones, traditions, de religión, religion, de sacrificios, porque sacrifices, Cristo es el sacrificio supremo. because Christ is the supreme Él es el sacrifice. supremo He is sacerdote the high que priest Dios envió a la that tierra God sent to earth para levantar un pueblo victorioso y poderoso to lift up a mighty and powerful que también people, los llama hermanos, which he also calls brothers, hijos de Dios, children of para God, establecer la diferencia en este mundo. to establish a difference in this world. Dicho eso, Saying this, pasamos al versículo 3 de Mateo 24. we go to verse 3 of Matthew 24. Y estando sentado junto al monte de los olivos, And as he sat upon Mount of Olives, los discípulos the se le disciples acercaron aparte came up to him y privately, le dijeron: saying, dinos, tell us, ¿cuándo serán estas cosas when shall these y qué será
things be, la señal o qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Otra versión dice del fin del siglo, And another version says the end of this age, el fin del tiempo. the end of time. Y Jesús respondió Jesus y answered les them dijo, and said, mirad que nadie os engañe, look that no one deceives you. porque vendrán muchos en mi nombre For many will come in my name, diciendo yo soy el Cristo, saying, I am the y Christ, a muchos engañarán. and will deceive many. Oiréis de guerras You will hear wars y de rumores de guerras. and rumors of wars. Mirad que no os turbéis, See that you are not troubled, porque es necesario que todo esto for acontezca, all of this must come to pass. pero todavía no es el fin. But the end is not yet. Porque se levantará nación contra For nación, nation shall rise against nation, reino contra reino, kingdom against kingdom. habrá pestes, There will be famines, habrá hambres pestilences, y habrá terremotos and earthquakes en diferentes in lugares. diverse places. Y todo esto, dice el verso 8, And verse 8, and all of these será principios de dolores. are the beginnings of sorrows. Para comenzar, To begin, quiero mencionar I'd like to mention algunas de Some las plagas of the plagues que han afectado a la that humanidad have affected humanity desde el año 425 since the year 425 de la era cristiana, of AD, of this age, cuando when se levantó it was lifted up desde esos tiempos ancestrales since those ancient times, pandemias pandemics y epidemias and epidemics que pusieron that put en riesgo la existencia de la humanidad. a risk to the existence of humanity. Las cuatro más mortíferas The four most que podemos deadly mencionar that we can mention son la peste negra, are the Black Plague, la viruela, the smallpox, la gripe española the Spanish Plague, y el SIDA, and AIDS, conocido como VHI. known as HIV. De tal manera que nosotros vemos And so we can see que desde tiempos ancestrales that since these ancient times, los pueblos creían the people que believed cuando venían este tipo de enfermedades y that when catástrofes these types of sicknesses and catastrophes era would come, porque los dioses it was because the gods estaban castigando a ese pueblo. were punishing that cities. En esta peste del año 430 antes de Cristo And in this plague of the time of where Christ is se in, lo atribuyeron they a attributed la diosa Hera, to the goddess Arius, esposa de Zeus, the wife of Zeus, ya que vino esta plaga terrible since this terrible plague que came, mató a 150,000 personas. which killed 150 million people. De tal manera And so, que el historiador historian Tucídides, Thucydides, de la historia de la guerra del Peloponeso, from the story of the battle of la Peloponneso, describe como una enfermedad describes this as a que sickness se originó en Etiopía, which started in Ethiopia, atravesó Egipto, went to Egypt, Libia Libya, y terminó impactando a Grecia and ended up impacting y Greece, acabó con la vida de miles de atenienses. and ended the life of y millions de of inhabitants espartanos. and of Spartans. En esa peste In that plague, murió el gran líder griego militar the great military Greek leader y died, llamado Pericles. called Pericles, Inclusive este including guerrero es mencionado en las batallas de la Gran Grecia. this warrior is mentioned in the great battles of Greece. Desde entonces hasta el siglo actual, el siglo XXI, Since then to the present age, 21st la century, humanidad ha enfrentado una veintena de pandemias mankind has went through many plagues, que han puesto en jaque la supervivencia de la humanidad. which have went threatening the existence of Como humanity. decía hace un momento, As I said a moment ago, cuatro de las más terribles: four of the most la deadly, peste negra, the Black Plague, la viruela, smallpox, la gripe española, the Spanish Plague, el SIDA and AIDS, o VHI. or HIV. Añadiendo a esas Adding to this, una lista mucho más grande, a greater list, como like la que surge the one that emerges is en el año de 1520, in the year of que 1159, ocasionó la viruela which occurred in the y smallpox, que mató 56 millones de personas. which killed 56 million people. Vamos a ver eso en más detalle en un momentito. We'll see that in greater detail in a moment. La peste And the plague del 1600 en adelante of 1600 and onward trajo como resultado 3 millones de muertes. killed about 3 million people. La peste de 1700 en The adelante plague of 1700 and onward trajo 6
600,000 muertos. killed 600,000 people. La peste del cólera, And the plague of que se cholera, dio del año 1817 which was from al 1817 año 1823, to 1823, trajo 1,000,000 de muertes. brought 1 million deaths. La peste de la fiebre amarilla And the plague of yellow fever en los años 1918, 1919, in 1800s or so, murieron they died de 40 a 50 millones de to personas. 40 to 50 Y million en un people. momento le voy a decir And in a moment I'll tell en you dónde murieron esos millones y usted se va a sorprender. where those millions of people died, and you'll be surprised. La gripe rusa, The Russian la flu, gripe asiática, the Asian flu, la gripe de Hong Kong, the Hong Kong flu, el SIDA, AIDS, el SARS, SARS, la fiebre porcina, swine flu, el MERS, influenza, el MERS, ébola, Ebola. y la lista sigue contando. The list keeps going. Y ahora And now, el coronavirus. coronavirus. La peste negra de la Edad Media, The Black Plague of the Middle Ages, que tuvo which su lugar had its place en varios brotes a lo largo de la historia, in various parts throughout history, entre ellos el más mortífero y aterrador, throughout it, the most terrorizing and sucedió deadly durante la Edad Media, occurred during the Middle Ages, que mató a 200 millones de which personas killed 200 million people entre 1347 between y 1347 1351. and 1351. 200 millions. 200 million. You say that? Sí. I'm sorry, I'll listen wrong. Murieron por la peste They died due to the plague. en Europa la cuarta parte de la población. In Europe, the quarter part of the Fue population. la pandemia It was the más pandemic horrorosa de la humanidad, that was most horrific of humanity, porque a los hombres y a las mujeres because people and les women, salían pústulas they would get these en bumps, los ganglios these wells all y over, se les infectaban los genitales. and they would get infected in their También bodies. se le conoció como la peste bubónica. It was also known as the bubonic plague. ¿Para qué seguir hablando Why should we keep de talking este dolor of this pain cuando la viruela tan antigua, when the oldest smallpox como virus, podamos tener idea, as we can have an idea about it, trajo uno de los peores dolores durante la conquista de América? about some of the greatest afflictions in the conquest of America? La viruela es tan antigua This smallpox is so que ancient existen registros that there's some records de poblaciones de 10,000 años antes de of Cristo population 10,000 years before que Christ la sufrieron a lo largo de la historia. that suffered it throughout history. La mayor cantidad de muertes The greatest quantity of deaths en una de sus apariciones and one of its appearances mató a 300 millones de personas killed 300 million people, y apareció en el territorio norteamericano and it appeared in North American region cuando era habitada por los indígenas nativos when it was inhabited by the y indigenous mató a people, 56 millones de nativos. and it killed 56 million native inhabitants. Además, Moreover, que se transmitió it transmitted a los aztecas de México, to the Aztecs in Mexico, a los taironas de Colombia, to the indigenous a of los Colombia, incas en Perú, to the Incas in Peru, a los mapuches de Argentina to the Mapuches y of de Argentina Chile. and of Chile. No tenían cuadro de defensa They had no defense y against it, murieron muchas personas. and many people died. Y a finales de la década de los 70, And at the end of the decade in the 70s, luego de exitosos estudios, then after many studies, se encontró It una was- vacuna mundial. there was found a vaccine for the world. Declaramos que nuestros científicos We declare that our van a scientists encontrar una vacuna contra el COVID-19. will find a vaccine against COVID-19. Pero quiero mencionar But I want to mention la gripe española, the Spanish flu, que dio inicio durante la Primera Guerra Mundial which started during the First y World War apareció por primer lugar and started firstly en Kansas, Estados Unidos, in Kansas here in the United States en el año de 1918 in 1918. y llegaría a Europa And it went to Europe por el puerto francés de Brest, by Port Francis of Brest, lugar donde arribaron las mayores de los barcos y de la Armada norteamericana right where they destroyed most of the armada of para North America apoyar a los aliados durante la guerra. as they were supporting the Allies De throughout the ahí se war. pasó al Reino Unido, And there it went to the Union a powers, Alemania, to a Germany, Italia to Italy, y por último a España. and lastly to Y se Spain. le llamó la gripe española And it was called the Spanish flu porque España because Spain era un territorio neutral en ese tiempo. was a neutral territory at the time. Y el peor de todos, And worst of all, el virus del SIDA, the AIDS virus, conocido también como VIH, also known as HIV, fue una pandemia que se desencadenó en los Estados Unidos was a pandemic that started here in the United en el States año de 1981. in 1981.
Y se entiende que al principio And it's believed that at the que el beginning, virus fue transmitido sexualmente, the virus was transmitted sexually, pero después de los estudios but then after its se studies, descubrió que infectaba por transfusiones de sangre, it was understood that it was transmitted through blood transfusions, por transmisiones del virus de una madre hacia el hijo que llevaba en su vientre, transmitting from a mother to an unborn son o in the por el womb, uso de agujas hipodérmicas infectadas entre los que han caído bajo el yugo de la drogadicción. or through the use of needles that were being shared through those drug La addicts. teoría más aceptada And the most accepted es theory que esta inició is that this vinculada began, con los simios y los chimpancés was linked with chimpanzees en la década de 1920 in 1920 y en el centro de África. in the center of Y Africa. desde ahí se propagó And since then it was propagated por Europa y Estados Unidos through Europe and the United y en el States proceso de los años in the process throughout a the todas years las naciones de la to tierra. all the nations of the world. Provocó o ha Provoking provocado hasta el día de hoy or provoking up to today el SIDA AIDS o VHI or HIV de 23 to 23 a 25 millones de muertos. to 25 million deaths. Creo que en la I época believe más reciente That in this most recent time, es el síndrome del SIDA it's AIDS el que ha provocado which has provoked muchísimo más daño a la humanidad Much en las more últimas décadas. damage to humanity throughout the past decades. Si comparamos estas cifras astronómicas, If we compare these astronomical la figures diferencia en relación al COVID-19 in relation to COVID-19, es estratosférica. it's just beyond compare. Bajo ninguna manera Beyond no estoy comparison. tratando de minimizar el daño que ha hecho el coronavirus. Am I trying to minimize the damage caused by COVID-19? Simplemente estoy comparando los hechos I'm simply comparing the facts con pestes, pandemias y epidemias del pasado. with plagues, pandemic, and epidemics of the past. Traigo estos pensamientos I bring these thoughts y estas reflexiones históricas and these historical reflections porque hoy en día because nowadays hay un buen número de cristianos there's a good number of que Christians. piensan que el They COVID-19 believe that es COVID-19 una señal is a sign del fin del mundo of the end of the y de la world segunda venida de Cristo. and of the second coming of Christ. Pero como lo veremos en Mateo 24, But as we'll see in Matthew 24, las pestes plagues no son nada nuevo. is nothing new. Jesús lo declaró Jesus declared y it. dijo, He said, habrá pestilencias, there will be plagues. se levantará nación contra nación. Nation will rise against Verso nation. 7, capítulo 24 de Mateo. Matthew 24:7. Habrá terremotos en diferentes lugares. There'll be earthquakes in different Y places. todo esto And all of these es el principio de dolores. are the beginning of Pongan sorrows. mucha atención. Pay attention closely. Todas las epidemias y pandemias All the epidemics and que he pandemics mencionado that I've mentioned son principio de dolores. are the beginning of sorrows. Porque le he dado Because I've given cifras facts, desde figures, el año 430 from the year 430 después de Cristo after Christ hasta el siglo to the XXI, 21st century, donde se encaja la profecía de Jesús where we can fit in the prophecy of Christ de epidemias, of epidemics, pandemias, vinculadas con la guerra, linked with war, vinculada con terremotos y destrucción, linked with destruction and earthquakes, muertes, deaths, terribles situaciones. terrible situations. Es impresionante It's impressing cómo la humanidad ha podido sobrevivir how mankind has a survived tan terribles circunstancias. through terrible situations. Pero Jesús habló de estos síntomas But Jesus spoke of these symptoms. y si tomamos en cuenta And if we take into account que lo que eso ha sucedido desde los emperadores romanos that what has occurred since the Roman emperors, y desde el principio del siglo primero a la fecha, since the beginning of the first century to today, significa que todo eso que ha pasado it means that all this that has y lo que occurred estamos viviendo, and that we're living in, de acuerdo a la escritura, according to Scripture, en Mateo 24:8, in Matthew 24:8, es is principio de dolores. beginning of sorrows. ¿Qué significa eso? What does this mean? ¿Que puede ponerse peor? Could it get worse? Ha estado peor en el pasado. It's been worse in the past. Y confío en Dios, I believe in God que no ha de permitir that He will not allow que lleguemos a millones de muertos that we will get to millions of deaths. That we will not get to millions of o deaths, billones de muertos. to billions of deaths. Estamos en ¿cuántos muertos alrededor del mundo? How many deaths are we around the world? Arriba de 1 millón, ¿no? Above a million, correct? Solo aquí en los Estados Unidos, en el área de Nueva York, Just here in the United States, in the New York hay area, cerca de
250,000 de personas contagiadas. There's about 250,000 people that are Y infected, los muertos se cuentan por miles. and the deaths are counted by the thousands. Pero esperamos en el Señor But we await on the que Lord no lleguemos al récord de la historia that we won't get to what record of history de says 50 millones, of 50 de million, 40 millones, of 40 million, de 300 millones, of 300,000, porque eso sí sería terrible. because that would be terrible. Traigamos sobre nuestras rodillas Let's come back to our knees para que en este principio de dolores so that in these beginning of sorrows, la iglesia con una actitud de humildad the church with an attitude of se humbleness doblegue ante Dios. may bow down Como before dice God. Segunda de Crónicas, As 2 Chronicles says, capítulo 7 Chapter y 7, versículo 13. in verse 13, Y dice, it says, si mi pueblo pecare if my people would y sin se apartare de mis caminos, and depart from my y mi ways, pueblo se fuere tras dioses ajenos, and my people go against foreign y gods, eso está sucediendo hoy en día. and that's happening El nowadays. hombre se ha apartado de Dios, Man has been departed from ha God. idolatrado la humanidad, And mankind has gone to ha idolatry, aprobado leyes contra la naturaleza divina. has approved laws against nature, La maldad mankind, se ha multiplicado. and wickedness has Como multiplied. dice más adelante, As it says further estamos ahead, viviendo como en los días de Noé, we're living as in the times of Noah, donde la lujuria, where lust la codicia, and el pecado desires sexual, and sexual sin el desorden contra la naturaleza and disorder against está a la nature orden del día. is at the order of the Es day. aceptado It's y se accepted aprueba legalmente. and it's approved legally. Eso trae como resultado And this brings as a result el principio de dolores. the beginning of Porque el sorrows, pueblo se apartó de Dios. because the people departed from Pero la God. Biblia dice, But the Bible segunda says, de Crónicas 7:14, 2 Chronicles 7:14. pero si mi pueblo se humillare But if my people would humble y themselves hacen oración and in prayer y se vuelven a mí, come back to me, entonces yo perdonaré su pecado then I will forgive their y sin yo sanaré su tierra. and heal their land. Dios se va a olvidar de la transgresión. God will forget the Dios va a transgression. sanar las naciones de la tierra. He will heal the nations of the Cuando la land. iglesia se humille, When the church cuando humbles la itself, iglesia clame, when the church cries y el out, espíritu de arrepentimiento que se está moviendo a nivel global. and the spirit of repentance which is moving at a global Porque level, hoy como nunca antes, because now more than ever, presidentes de grandes naciones, presidents of great nations, incluyendo nuestra gran nación, los In- Estados Unidos de América, including our great nation, the United States of se han America, vuelto a Dios en oración. has turned to God in Los prayer. médicos están clamando. Doctors are Los crying out. científicos están clamando. Scientists are crying Los out. ateos se están volviendo a Dios. Atheists are turning back to God Porque es un tiempo de avivamiento. because it's a time of revival. Porque ese principio de dolores Because this is the beginning of está sorrows. preparando el escenario It's preparing the scene para la segunda venida de Cristo. for the second coming of Pero Christ. todavía no es. But it's still not here. Ni la iglesia está lista. The church is not ready Ni yet. el mundo está listo. And the world is not Hay ready. billones de personas en el mundo There are billions of people in the que no world han oído el nombre de Jesús. that have not heard of the name of Y hay Jesus. trillones de personas en el mundo And there's trillions of people in the que no han world oído la palabra reino de Dios y su that justicia. have not heard the word kingdom of God and his Y la righteousness. iglesia, And the church, ¿qué diré de ella? what shall I say Está of it? complacida, It is comfortable, sentada en un mensaje aleatorio, sitting in a lethargic queriendo message, solamente prosperar, wanting only to prosper, tener lo mejor, have what is best, abundar, to abound, vivir bien, and live well, comer bien, and drink well, descansar bien, and rest well, tener buenas casas, and have good tener homes, buenos carros. and have good Y cars. eso está bien, And iglesia, that's good, church, pero no es el objetivo but principal. that's not the primary El objective éxito of success. y el agradar a Dios And to please God no se alcanza is not reached por lo que tengamos by what we o have por lo que hacemos en la vida. or what we do in our El life. verdadero éxito True success vendrá cuando nos humillemos a Dios. will come when we humble Y before todo God. eso And all of se that convierte en una añadidura. turns into an added Y on. dejemos de afanarnos And let's stop grabbing solamente on por lo terreno what's earthly. y nos convirtamos en adoradores, And let's turn into worshipers. en adoradores en espíritu y verdad. And worshipers of spirit and in Oh, yo truth. siento a Dios. I feel Tengo God. que contener mi entusiasmo I have to contain my para dar enthusiasm un poco de espacio, to give some porque space. estoy transmitiendo información muy importante Because I'm transmitting very important que quiero que information todos tengan. that I want everyone to have. Pero iglesia, But church, este principio de dolores, this beginning of que es lo que sorrows, estamos viviendo, which is what we're living in, nos debe llevar a la reflexión, should take us to reflect a las rodillas, to our knees, al clamor to crying y a la out humillación. and humbleness. Porque solamente así Only then vendrá la respuesta. will the answer Y come. entonces se cumplirá Mateo 24:14. And then Matthew 24:14 will be fulfilled. Y este evangelio And this gospel del reino of the kingdom se predicará will be a preached todo el mundo to the whole world como testimonio as a a testimony todas las naciones. to all nations. Entonces vendrá el fin. And then the end will come. Eso en cierta parte se está cumpliendo. In certain parts, this is being Porque en fulfilled. este momento Because in this hay moment, gente alrededor del mundo there are escuchando esta palabra. people around the world listening to this You word. know what? ¿Saben qué? That's why we do everything bilingual in this church. Es por eso que hacemos todo bilingüe en esta iglesia. Because we want everybody to understand
Porque queremos que todos to entiendan, listen, escuchen, to repent, que se to come arrepienten to the Lord. y que vengan al Señor. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de That's my Jesús. goal. Esa es mi That's meta. our goal. Esa es nuestra Preach meta. the gospel of the kingdom. Predicar el evangelio del reino. In Spanish. En español. In English. En inglés. In another tongue. En otras lenguas. Any ethnic group A todos los grupos has to étnicos receive the message. tienen que recibir el They mensaje. have to understand Tenemos que entender the only answer, que la única respuesta, escape, la única the escape, only relief la única liberación is coming from Jesus Christ. viene de Jesucristo. Because he died at the cross of the Calvary Porque Él murió en la cruz del Calvario and resurrect. y se For resucitó por you ti and for me. y por mí. Oh, glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Woo. Woo. God is so good. Dios es muy bueno. I feel God this evening over here. Yo siento a Dios aquí Oh, en I este can feel momento. it. You can feel it with me over there. Lo puedes sentir conmigo ahí donde Because estás. for the anointing of the Holy Spirit, Porque la unción del Espíritu there is no Santo frontiers. no hay There fronteras, is no distance. no hay We distancia. are united now, church. Estamos unidos ahorita, In iglesia, one spirit, en un In espíritu, one body. en un In cuerpo, one Lord. por un In Señor, one King. en un Rey, In one Savior. en un Salvador, Which is que es Jesus Christ, the King of Jesucristo, glory. el Rey de gloria. And for Him, Y para there Él is no distance. no hay There distancia, is no obstacles. no hay nada que nos We can impide. be with you in this time Podemos estar con ustedes en ese tiempo by the Holy and through the Holy Spirit por medio del Espíritu Santo in order to make you react, para hacer que reaccionen touch your heart. y para tocar su corazón. Listen, the calling from God. Escuchen el llamado de Dios. He's crying. Él está llorando, Repent. Gritando, arrepiéntense, me. regresen a Come mí, back to me. regresen a mí, Repent. arrepiéntense, Repent. arrepiéntense, Repent. arrepiéntense, Come back to me. regresen a mí. That is the message. Este es el mensaje. El mensaje del principio de dolores. The message of the beginning of sorrows. Y los discípulos le preguntaron, And the disciples asked him mientras estaban sentados en el monte de los olivos. while they were sitting on the Mount of Olives. Mateo capítulo 24, verso 3. Matthew 24:3. Y se llegaron a él los discípulos y le dijeron, And the disciples came unto him privately and y said, esto se pone bueno, and now it gets good. ¿cuándo serán estas cosas? When shall these things be? ¿Y qué señal habrá de tu venida And what sign shall it be of thy y del coming fin del mundo? and of the end of the world? Huh. Los que hemos leído la Biblia Those who have read the Bible, sabemos we know que en Hechos capítulo 1, that in Acts 1, cuando los discípulos, when the disciples, sus allegados, they come le preguntaron, and they ask, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? will you restore the kingdom to Israel in this La time? respuesta del Señor fue, The Lord's answer was, no les toca a ustedes it's not to you saber las sazones y los tiempos to know the seasons and the times que el Padre puso en su sola potestad. that the Lord has placed only in his A eso power. mismo se refirió Cristo en los versos subsiguientes de Mateo 24. There Christ he was referring to in Matthew 24 in those Cuando verses. dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. When he said, many will come saying, I am the Christ. Vendrán muchos en mi nombre. Many will come in my name. Y les dirán, ven aquí, And they will say, come here. está allá. He is there. Ve al desierto, está allá. Go to the desert. He is there. Pero no vayan, But don't go, he pero no said. oigan, But don't listen, he porque said. son falsos cristos. For they are false Christs. O sea, es el espíritu del anticristo In other words, it's the spirit of the Antichrist, que ya se está empezando a mover. which is already beginning to move. Desde las epístolas de Juan, It is the epistles of John. en la era primera del siglo de este, en la era primera de este siglo primero de esta era humana, In the first era of this human el primer age, siglo, perdón, in the first century, de excuse me, Jesús, of Jesus, ya Juan escribió, John was y writing. dijo, He was saying, el espíritu the del spirit anticristo of the Antichrist ya está en el mundo. is already in the world. De tal manera que el anticristo no es una persona. And so the Antichrist is not a person. El anticristo no es un gobierno. The Antichrist is not a El government. anticristo es un espíritu. The Antichrist is a spirit Está manipulando, manipulating, trayendo doctrinas de demonios. bringing doctrines of Para, como demons, dice el libro de Apocalipsis, as the book of Revelation para says, este tiempo, for this para time, este principio de dolores, for this beginning of sorrow, si es posible, if it's possible, engañar también a los escogidos. to trick even those who are chosen. Pero aquel que está conectado con Dios y su reino, But he who's connected to God and his kingdom jamás will never podrá ser confundido. be confused. Porque Jesús dijo en Mateo 16, Because Jesus said in Matthew 26, Juan, perdón, 16, and John 26, El 16, Espíritu the Spirit los guiará a toda verdad. will guide you to all truth. Él les dará a conocer todas las He cosas. will let you know all things. Un ungido de Dios One who's anointed no by podrá God ser confundido. cannot be confused. El término fin The term end del versículo 3 of verse 3 no es el mismo término fin del versículo 13. is not the same term end of verse Ni 13. tampoco es el mismo término fin del versículo 14. Neither the same term end of verse 14. 3 veces se menciona la palabra fin.
And is mentioned 3 times. Verso 3, Verse 3, verso 13 verse y 13, verso 14. and 14. Pero en cada una de ellas, But in each one of them, la connotación de la palabra fin the connotation of the word end no es la misma. are not the same. Porque el Señor Because the Lord no solo estaba hablando del principio de dolores, was not just talking about the beginning of sino estaba sorrows, hablando but it was talking de about ciertas cosas que tienen que llegar a su término certain things that need to come to its terms antes de que Él pueda regresar a la tierra. before he can return to earth. Hay ciertas cosas que tienen que suceder There are certain things that need to occur en el ambiente profético y en la iglesia in the prophetic atmosphere and the y en el church mundo entero and in the whole world y en las and religiones in religions para que Cristo pueda venir. for Christ to come. Y aclaro, I'll clarify. las religiones ninguna, Not one y llámese religion, cual fuere, whatever it may be no called, es el camino para is not the way conectarse con Dios. to connect with God. La única forma The only way es en espíritu y en verdad, is in spirit and in truth, no por tradiciones ni costumbres. not through tradition or customs. Alguien puso en el Face Someone put on Facebook y dijo, and said, ¿cómo fue lo que dijo? how did they say that? Las personas que se creen superiores a otros People who believe to be superior to others son unos fariseos. are like the Pharisees. Con el respeto de esta persona, si acaso me está oyendo, With respect to this person, if they're pero listening to lo me. puso en público, But they posted this así publicly, que lo puedo hablar en público. so I may speak of it publicly. Los fariseos Pharisees no existen más. no longer exist. Los fariseos Pharisees fueron una secta religiosa were a religious sect que vivió en los tiempos de Cristo, that lived during the times of que Jesus. fueron formados They were formed en la época del silencio de Dios. in the age of the silence of God. Entre Malaquías y Mateo Between Malachi and hubieron Matthew, 400 años de silencio. there was 400 years of La silence. voz de Dios no se oyó en el mundo. God's voice was not heard in Ahí the world. surgen los fariseos, That's where the Pharisees que vienen de la emerged, raíz puro. which come from the root of Y estos pure. dijeron, And they said, guardemos los preceptos de la ley let's guard the precepts of para the que haya law representatividad de Dios ahora que Él no habla. to be a representative of God since he's not speaking no Pero more. triste y desafortunadamente, But sadly and como unfortunately, todo lo que el hombre agarra por su cuenta, as everything that man takes to his own account, terminaron declinando they ended up declining decayendo and diminishing, y downfall, mezcladas. and down Hubo un tipo de worse, sincretismo, and a type of synchronism almost, porque ellos because crearon tradiciones. they created Y traditions. Jesús dijo, Jesus said, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, fariseos, you invalidate the commandments of God, para Pharisees, guardar sus tradiciones. to keep your own traditions. Claro. Of course, Pueden haber en una persona actitudes fariseicas, there can be in a person some type of Pharisee pero attitude, fariseos en sí mismos no existen más. but Pharisees in themselves don't exist any longer. Yo lo encasillaría I would almost en say, otra categoría. I would almost put Y them in a dijera, different category and say, el hombre que se cree más que otro the man who believes higher than others es un carnal, is carnal es un mundano is worldly y es un orgulloso, and prideful. para definirlo en pocas palabras. To define it in a few words. En Mateo 24:3 In Matthew 24:3, estaba Jesús sentado Jesus was sitting, y los discípulos le preguntaron and the disciples asked him, en el versículo, la parte final, in the last part, in the verse, ¿cuándo sucederá esto? when will this come? ¿Y cuál será la señal de tu venida And what will be the sign of your coming y del fin and del mundo? the end of the world? Aquí la connotación Here the connotation de la palabra fin of the word end se refiere al final de todas las cosas. means the end of all things. Se refiere It means a que Dios cumplió el propósito que tenía que hacer that God fulfilled the purpose which he had y to. que ahora después de ese fin And now after de this todas end las cosas que Él declaró, of all things he declared, está listo para hacer he's ready to be, lo que viene después de ello. to come what comes after Porque la that. palabra fin, Because the word end, en este caso, in this en el case, griego es la palabra teleón, in the Greek is the word teleon, que no significa Not- aniquilación, not meaning annihilation, no significa destrucción. not meaning destruction. ¿A qué me refiero con esto? What am I referring to this Cuando el about? Señor dice que va a venir el fin, When the Lord says that the end is el coming, fin del mundo, the end of the world, será el fin del mundo como nosotros lo conocemos. is it the end of the world like we know it? Y el libro de Apocalipsis nos dice The book of Revelation que hay un says cielo nuevo that there's a new y heaven una tierra nueva and a new earth donde mora la justicia. where righteousness abides. Ese es el siguiente comienzo. That's the next coming. Porque teleón Because teleon significa finalizar una etapa means to end a stage para empezar otra, to begin a new one. para presentárselo sencillo. To present it very El simply, que viene a Cristo, he who comes to Christ su teleón is a teleon, es entrar a la resurrección de los muertos un día, to enter to the resurrection of the dead once, unirse con Cristo to unite with Christ, y reinar por Él por la eternidad. and to reign with him for Esa eternity.
será nuestra segunda etapa. That will be our second La stage. segunda etapa de vida The second stage of life para el hombre que no conoce a for Cristo a man who doesn't know y que Christ se revela contra Dios and who is revealed to God es la condenación eterna. is the eternal condemnation. Ahí es There lo que is- Apocalipsis llama el juicio del gran trono blanco, What Revelation refers to the great white throne, donde el mar, where the mar, el infierno where hell, y todos los cementerios and all the cemeteries, El Hades. and Hades darán los muertos will give up its y dead serán tomados and will taken, para ser echados al lago de fuego y azufre. will be taken and thrown into the lake of fire and sulfur. El destino final de la gente que no conoce a Dios The final destiny to the people who don't know God no es el infierno, is not hell. es algo peor que eso. It's something worse than that. Ahí mismo va a estar el diablo, There itself, devil will en be el lago de itself fuego que arde con azufre. in the lake of fire that burns with sulfur. Cuando un santo muere, When a saint dies, cuando un hijo de Dios que ha creído en él muere, when a child of God who believed in him dies, es recibido por los ángeles del cielo he's received by the angels of y heaven es acompañado al paraíso, and accompanied to al lugar paradise, de reposo, to the place of rest, hasta que venga la primera resurrección. until the first resurrection Porque la comes. primera resurrección es la de los santos Because the first resurrection is of the saints, y la segunda resurrección and the second resurrection es de los pecadores, is of the que es sinners. el juicio del gran trono blanco. The judgment on the great A white eso se throne. refiere el fin That's what this end del refers verso to 3 de Mateo. of verse 3 of Matthew. El segundo fin. The second end, Cuando habla del fin, when it speaks of this end, en Mateo 24:12 in Matthew 24:12, dice, it says, habrá tanta maldad because of the increased que el wickedness, amor de muchos se enfriará, the love of most will grow cold. pero el que se mantenga firme hasta el fin But the one who stands firm to the end será salvo. will be saved. Aquí la connotación de fin Here the connotation of end es de mantenerse firme is of staying firm en medio de las in adversidades the midst of y adversities los problemas de la vida and problems of y life predicar el evangelio and to preach the gospel y mantenerse así and to stay that way hasta que la adversidad haya until pasado. the end of adversity has Porque aquí no passed. está hablando del perdón de los pecados, It's not speaking about forgiveness of sins here, está hablando de ser salvado but about being saved de las enfermedades, from sicknesses, de las adversidades, adversities, de los problemas, problems, todo esto que puede venir all this which can a come causa de predicar el evangelio. due to preaching the gospel. Como dijo As it said, Santiago en el capítulo 1, James in chapter 1, bienaventurado el varón blessed is the man que soporta la adversidad who goes through adversity, y habiendo llegado al fin de And esa adversidad, having gone to the end of that adversity, permanece firme. remains firm. Este es el fin de una etapa This is the end of a stage donde muchos no permanecerán where many will not remain porque su amor se enfriará. because their love will grow cold. Pero el que se mantenga firme, But he who stands firm este será salvo. will be saved. Vencerá el dolor, That will be la the- angustia. the pain and No sé si lo anguish. expliqué claramente. I'm sure if I explained it Pero correctly. este fin But this end habla de las victorias terrenales. speaks of earthly victories. Cuando se acabe When el COVID-19, COVID-19 ends, muchos de nosotros estaremos firmes. many of us will be firm. Llegó el fin del dolor. The end of pain Llegó el came. fin del sufrimiento. The end of suffering has come. Aunque el mundo nunca más será como lo conocemos hoy. Even though the world will never again be like we know it today. El capitalismo que hoy conocemos The capitalism we know como el today manejo mundial de las finanzas as the management of the finances worldwide as we know it puede cambiar. may change. Quizás hasta desaparecer. Perhaps even disappear. La globalización, Globalization como la conocemos hasta el día de hoy, as we know it today puede desaparecer could disappear por causa de la falta de integridad de los corazones de los hombres. because of the lack of integrity of the hearts of man. Una nación miente a la otra, A nation lies to another, esconde información vital para que la otra se salva. hides vital information of another's rescue. Por eso es que dice Santiago en el capítulo 3, That's why James says in chapter 3, piden, pero piden mal, they ask, but they ask incorrectly. porque en su corazón hay guerras y contiendas Because in their heart there's wars and y contention. piden para su propio beneficio. They ask only for their own Por eso benefits. Dios no responderá. That's why God won't Pero en respond. medio de todo eso, But in the midst of all that, la iglesia que llegue al fin the church that gets to the end vencerá todas estas adversidades. will conquer all these adversities. En Mateo 24:14 In Matthew 24:14, dice, it says, y el evangelio del reino and the gospel of the kingdom será predicado a todo el will mundo be preached throughout the whole world como testimonio a todas las as a naciones testimony to all nations. y entonces And then vendrá el fin. the end will come.
Cuando dice vendrá el fin en este verso, When it says the end will come in this verse, se refiere it's referring to al fin del judaísmo, the end to Judaism, al fin de la religiosidad. the end to religion. Porque el propósito del evangelio del reino, Because the purpose of the gospel of the de kingdom, los principios y valores de vida que Jesús otorga, of the principles and values of life that God grants, es erradicar toda religión. is to eradicate all religion. Ya lo dije, I've said it. no hay ninguna religión que nos lleve a Dios, There's no religion that can take us to ni la God. evangélica, que es la que nosotros profesamos, Not the evangelical one either, the one we profess. porque solamente el salvo Because only the saved por la fe vivirá, by faith el will live. justo por la fe vivirá. The righteous by faith will live. Es la fe y la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, It's faith and trust in what God did on the cross of Calvary, no en lo que yo puedo hacer. in what I can do. Dios está usando de dos cosas en este tiempo: God is using of two things in this time, misericordia mercy y gracia. and grace. La misericordia de Dios God's mercy es Cristo encarnado, is Christ incarnate, y esta significa and it means que por That's- ese sacrificio due to that sacrifice y la misericordia de Dios, and the mercies of God, Dios no me da lo que merezco por causa de mi pecado. God does not give to me what I deserve due to my sin. Porque si alguno hubiera pecado, Because if someone has sinned, primera de Juan 1:9, 1 John 1:9, abogado tenemos para con el Padre, we have a lawyer before the Father, a Jesucristo el justo. Jesus Christ the righteous Él es one. poderoso He is mighty para perdonar nuestros pecados to forgive us of our y sin limpiarnos de toda maldad. and cleanse us of all wickedness. Hay que pedir perdón We have to ask todos los días forgiveness a Dios, every day before todas las God, noches, every night, porque consciente, because consciously inconscientemente, or de unconsciously, palabra by o de word hecho or o de act acción, or action, pecamos. we sin. Y hay que pedir perdón, And we have to ask forgiveness. porque tenemos un abogado que intercede por nosotros. Because we have a lawyer that intercedes for us. La predicación del testimonio The preaching of the gospel, testimony hará que se termine o se diluya o se debilite will make for it to weaken, dilute, or end la religiosidad, the el religiousness, legalismo, legalism, el misticismo mysticism, y todas esas cosas and all those kind of things que han mantenido al hombre alejado de Dios. which have kept men away from God. Porque al entrar en un nuevo periodo de gracia, Because to enter into a new period of y grace, este periodo de gracia que predica el evangelio del reino, and this period of grace which the gospel of the kingdom es preaches, que esa gracia is that the nos grace da lo que no merecemos. gives us what we don't deserve. La misericordia evita que nos den lo que merecemos, que es castigo. The mercy keeps us from getting what we deserve, which is punishment. Pero la gracia nos da But the grace gives lo que us no merecemos recibir. what we don't deserve to Porque receive. Cristo Because Christ pagó el precio de todo lo que tú puedes tener hoy en día, paid the price of all you can have nowadays. en todos los aspectos de tu vida, In all your life's sea aspects. personal, Be it personal, sea familiar, be it family sea wise, económico, be it economically, sea empresarial, be it in your business, sea comercial. be it commercially. Tú sigue la lista. The list goes La on. gracia Grace te va a dar lo que no mereces, gives you what you don't porque tú te deserve. coges a la misericordia de Dios. Because you abide under the mercies of God. Porque la entrada a este nuevo periodo de gracia, Because the entering to this new period of grace, en la cual el which Señor the Jesucristo Lord Jesus Christ nos está dando la oportunidad de predicar el evangelio is giving us the opportunity to preach the gospel para que todos se rindan ante él so that everyone can surrender y before se him. cumpla la palabra que dice: And the word can be fulfilled, which says, toda rodilla se doblará every knee shall y bow toda lengua confesará and every tongue will que confess Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is para la Lord, gloria de Dios for the el glory of Padre. God the Father. Este fin que habla en el versículo 13 This end which speaks of in verse es el 13 fin de la religión como is se conoce. the end of religion as is known. En el versículo 14 dice, And in verse 14 it y aquí says, vamos con el último fin: and here we go with the last end, y este evangelio del reino and this gospel of the kingdom se predicará a todo el mundo will be preached to the whole world como testimonio a todas las as a naciones, testimony to all nations. y entonces And then vendrá el fin. the end will come. Es lo que estábamos explicando, That's what we were explaining, que el mundo se va a rendir ante él. that the world will surrender to him. Para eso, For that, y voy a terminar con esto, and I'll finish with this, necesitamos ser entendidos en los tiempos. we need to be understanding of the times. Y por eso es que les traje esta enseñanza. And that's why I brought you this teaching. Ojalá la estudien. I hope you study it. En algunos párrafos hablé muy rápido, In some paragraphs I spoke too fast. casi imposible de tomar nota, It's almost impossible to take notes. pero todo quedó grabado. But everything is recorded Usted here. lo puede escuchar y volverlo a escuchar. You can listen to it again and Se le again. va a abrir el entendimiento. Your understanding will be Porque open. lo que se le pasó durante este periodo de que usted está sentado en su casa, Because what was given to you in this time that you're sitting in your home, usted lo va a entender you can understand cuando it esté sentado en su escritorio, when you're sitting at your desk, leyendo las notas. reading through your notes. Primera de Crónicas 12:32 dice: First Chronicles 12:32 says, de Isaac 200 jefes de todos sus parientes bajo sus órdenes. from Issachar 200 chiefs of all of their relatives under their command. E Isaacar Issachar
eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. They were men who were experts in understanding the times. Necesitamos hacernos expertos We need to become experts en el conocimiento de los tiempos. in understanding the times. Porque solo los hijos de Isaacar, Because only the children of los que Issachar, tienen ese who espíritu, have that spirit, entenderán lo que está will pasando understand what's happening y podrán discernir and can discern para no ser confundidos. so they won't be El confused. fin del mundo todavía no es. The end of the world is not yet. Repito, I'll repeat el that. fin del mundo todavía no es. The end of the world is still not Estamos en el yet. principio de dolores. We're at the beginning of sorrows. Pero además de eso dice, But moreover, it says, verso 33, verse 33, de Zabulón. from Zebulun, Y la parte final dice and the last part says, que era una clase de hombres armados they were a type of people who were prepared y dispuestos a luchar and ready to fight, sin cuartel. undivided in Los loyalty. hijos de Zabulón The children of Zebulun nos enseñan la actitud del que ejecuta. teaches the attitude of he who executes. Necesitamos la actitud de los hijos de Isaacar We need the attitude of the children of Issachar para discernir los tiempos. to discern the times. Pero necesitamos la actitud de los hijos de Zabulón But we need the attitude of the children of para Zebulun actuar con presteza. to act with quickness. Este es un entendimiento This is an de lo understanding que tenemos que hacer en este tiempo. of what we must do in this time. Vivir para discernir, Learn to discern, oír a Dios listen to God, y luego actuar. and then to act. El concepto es The concept is this: discernir y discern actuar. and act. No tanto lo profético, Not so much in prophetic, sino aprovechar but to take advantage, el discernimiento de los the tiempos discernment of the times, para hacer lo correcto. to do what's right. El día de hoy The day of today, estamos viviendo un tiempo de arrepentimiento a nivel mundial we're living a time of repentance on a worldwide stage en diferentes estratos de la sociedad. in different stratuses of the society. Hay que discernir el tiempo. We have to discern the Es un time. tiempo de compartir la palabra de It's a Dios. time to share the word of God. No es un tiempo de temer. It's not time to fear, Es un tiempo de levantar el estandarte de la fe. but a time to raise up the standard of Un tiempo de faith. predicar el evangelio. A time to preach the Un gospel. tiempo de hablar sin temor. A time to speak without Si bien fear. es cierto, no estamos saliendo a las calles. Of course, we're not going out to the streets. Por favor, no salga. Please don't go out. Hoy me enteré con dolor I found out today with de unos pain miembros de esta iglesia of some members of que this church tenían una fiesta that they had a y que se party estaban reuniendo en una casa. and that they were getting together at home. Número uno, Number one, esa es una indolencia. that's breaking the law. Y es una indolencia, no tener sensibilidad. That's not having sensibility. Esa es una It's an indolence. importunidad. It's being imprudent. Es una tontera. It's a dumb thing to Y lo voy a do. decir fuerte. I'll say it very Es una strongly. estupidez. It's a stupidity. Porque está transmitiendo, aunque usted no lo sepa, Because whether you know it or not, you're el transmitting virus de uno a otro. to children to Y another. después no esté llorando porque se enferma o se muere. And then don't be crying while you're sick or Y dying. lo segundo que están haciendo Secondly, what you're doing es quebrantar la ley. is you're breaking the law. Porque está prohibido Because it's prohibited reunirnos en grupos. to get together No in podemos groups. hacerlo. We can't do that. Y hay que guardar la distancia social. You have to keep your social Hoy distancing. cuando salí de aquí de la iglesia del servicio de la mañana, Today when I left this morning iba service, para la casa I went home. y muy cerca de aquí, sobre la Bedline, Very close to here on Beltline, miré un grupo de hombres. I saw a group of men, Eran como unos 10, 12. about 10 or 12, Todos sentados uno junto a otro, everyone sitting next to each other, platicando y pasando un buen tiempo. talking and having a great time. Me dieron ganas de parar el carro I almost wanted to stop my car y decirles, pero ustedes qué tienen en la cabeza, and ask them, but what are you que no thinking? entienden que son portadores de muerte si no obedecen. Don't you know that you're carriers of death if you don't obey? Hay algunos jóvenes que piensan que ellos no se van a enfermar, There's some youth that think they're not going to get sick, pero ya han habido niños muertos. but there's already been some children that have died. No en la China, Not in China, no en Italia, not in Italy, no en Francia, not in France, aquí en los Estados Unidos. here in the USA. Ese virus puede matar a cualquiera. This virus can kill anyone. Seamos prudentes. Let's be prudent Actuemos como los hijos de Isaacar. and act as the children of Si lo ha Issachar. hecho, arrepiéntase y pida perdón. If you've done it, repent and ask forgiveness. Yo tengo 4 semanas de no ver a mi hijo y a su esposa, a 2 de mis hijos y a sus esposas, I have 4 weeks now not seeing 2 of my children and their ni a wives mis nietas. or my Y me grandchildren, hace falta, and I miss it. pero no voy a poner en riesgo a nadie. But I'm not going to put anyone Y in voy a risk, permanecer obedeciendo en casa. and I'm going to keep obeying at Solamente home. salgo cuando tengo que venir aquí. I just leave when I have to come Y here. ahorita vemos aquí 4 personas And here there's only 4 people in this room, separadas el uno del otro, separated each from another, manejando todo esto. managing all of this. El juicio del Judgment diluvio of the flood vino a traer una nueva tierra. came to bring a new land, earth. Todo el asunto All this issue radica hoy en día en entender los tiempos. eradicates on understanding the times. Es decir, It is to say, si podemos discernir los tiempos en que vivimos, if we can discern the times in which we're living el in, tiempo por el cual estamos pasando, the time in which we're living through,
y entendemos lo que está sucediendo and understand what's happening y compartimos el fluir de la sabiduría de Dios, and share the wisdom of the flowing of God, nos vamos a dar cuenta we will understand que las pestes se pueden vencer. that plagues can be conquered. La vencieron los antepasados. Those in our ancestors have conquered them. Cuando tuvieron When they had la peste de la viruela, the smallpox virus, esa peste también vino de China. that plague also came from China. En los barcos que hacían intercambio, On the ships where they did trading, a través de las ratas que venían en esos barcos. through the rats that were in those ships. Y And las pulgas the fleas que trajeron esas ratas that were on those rats fueron las que transmitieron al humano en América were the ones that transmitted to the humans here in el America virus de la viruela, the virus of the smallpox. el contacto And contact, humano human es contact, el que traslada estos virus. is what moves forward these viruses. Mantengámonos Let's stay replegados en casa, in our homes. seamos inteligentes, Let's be intelligent. seamos como los hijos de Zabulón, Let's be like the children of Zebulun, actuemos and let's como debemos act actuar. as we should. ¿Qué podemos hacer What can we do como los hijos de Isaacar? as the children of Issachar? Simplemente le diré I would just tell you que el espíritu that the Spirit y el sentido común and common sense lo guíe may guide you para saber qué es lo que debe hacer. to know what you should do. Porque después del juicio del diluvio Because after the judgment of the flood, hubo una nueva tierra. there was a new land. Después de esta peste, After this el plague, mundo no será lo mismo. the world won't be the same. Se van a presentar nuevas coyunturas y oportunidades New conjunctures and opportunities will y hay arise. que aprovecharlas. We have to take advantage of them. Debemos ser como los hijos de Isaac, We should be like the sons of Issachar, entendidos en los tiempos, understanding of the times, como Zabulón, and like Zebulun, para hacer lo correcto. to do what is right. Léalo usted en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Read it yourself in 1 Chronicles 12:32. Queridos hermanos, el tiempo se me acabó. Dear brothers, the time is now ended for me Estoy here. procurando en estos días I'm trying in these days no traer enseñanzas muy largas. not to bring too long of a message. Digo estoy procurando, I say I'm trying porque hoy la enseñanza lo ameritaba. because today the message was Pero estoy calculated. procurando no hablar más de 30 minutos. But I'm trying not to speak more than 30 minutes. Levante su mano, ponga su mano en el corazón Lift up your hand and put it over your y heart diga conmigo, Señor, and say, Lord, with hazme me, entendido de los tiempos. make me understanding of the Quiero times. ser como los hijos de Zabulón, I want to be like the children como of los hijos de Zebulun Isaacar, and like the perdón. children of Issachar, Hazme excuse me. entendido de los tiempos. Understanding of the times. Hazme entendido como los hijos de Isaacar Make me understanding of the children of del Issachar, momento de actuar of the moment to y act cómo actuar, and how to act, para qué actuar why to y act, con qué instrumentos actuar. and with what tools to act with. Padre, guía los pasos de tu iglesia. Father, guide the steps of your church. Quita el temor Take away fear que hay en el corazón de muchos, that's in the hearts of many, que esta es la condenación final del mundo, which is the final condemnation of the world, porque es el principio de dolores. because it's the beginning of sorrows. Ya expliqué lo que significa las diferentes palabras fin en el libro de Mateo, capítulo 24. I've already explained what the term "and" means differently in the book of Y Matthew tiene 24, connotaciones diferentes. and it has different connotations. Que eso nos dé paz May that give us y que peace, hagamos lo que tú esperas que hagamos. and may we do what you want us to do, Volvernos a ti to turn back to con un you corazón contrito y humillado, with a contrite and humbled heart, porque a Él no lo desprecias tú. because as such you won't despise us. Bendice a tu pueblo, Bless your a people los hijos espirituales que nos has dado en las and the naciones, spiritual children you've given us throughout the que están nations escuchando esta poderosa enseñanza. that are listening to this powerful message. Los bendigo We bless y them declaro que el ángel del Señor and declare that the angel of the Lord acampará alrededor de sus vidas will camp around their lives y los va a defender and will guard them para que no sean contaminados por este virus, so they won't be contaminated by this pero virus. sea prudente. But be prudent. Padre, gracias. Father, Sana a thank los you. enfermos, Heal the sick, liberta a los cautivos, free the captive, trae esperanza bring a hope las familias que han perdido dolorosamente miembros de su familia. to the families that have lost loved ones. Ten misericordia de ellos. Have mercy of them. Gracias porque no estamos en esa posición, Thank you because we're not in that position, pero But- tenemos empatía. but we have empathy Nos identificamos and we identify con el ourselves dolor de aquellas personas with the pain of que those han perdido people sus seres who have queridos. lost their loved ones. Padre, Father, danos la sabiduría give us the wisdom para juntos pelear so that together we can fight contra este virus que se ha levantado. against this virus that has risen En up el nombre de Jesús, in the name of Jesus para la gloria de tu for the nombre. glory of your name. Amén. Amen. Una palabra de bendición para todos. I send a word of blessing for every one of Un you. abrazo y un beso. Hugs and Y kisses. será It may be hasta nuestro próximo devocional a las 6 de la tarde.